Regresamos nuevamente, 20:58 en el reloj. Estamos acá en el programa número 1, vamos a decirle, la segunda edición, así. Programa número 1, segunda edición de Vencer Vencidos del año. Y en la columna del día de la fecha, una de las cosas en la que justamente pensaba, partiendo de vuelta en esta excelente pregunta que nos tiró Juja, en realidad no es una pregunta, era básicamente como una cagada a pedos, pero de una forma de pregunta, que tiene que ver con hablemos de lo que importa, y justamente pensando desde ese punto de partida, la columna del día de hoy es que pensé en una aseveración que también tiene que ver con algo que venimos un poco masticando, hablando en forma de bola de nieve, que tiene que ver con que siempre se habla del feminismo como si fuese una cosa amalgamada, única, universal, en la cual se acatan ciertos arquetipos, se responde a ciertas formas de ser, tienen ciertos objetivos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto lo tiro justamente más que nada porque pensé en que, digamos, ilusamente probablemente, pero pensé en que el programa del día de la fecha, como somos nosotros varones los que lo estamos haciendo, también para poder conversar, entablar una conversación con otros varones y cuáles son las conversaciones que se dan entre nosotros, o por lo menos los comentarios que uno escucha. Desde este lugar es que una de las cosas que más me gustaría poder traer sobre la mesa es que no existe justamente un feminismo, sino que existe mucho feminismo, que es algo que lo hemos dicho varias veces en estos programas, puntualmente Lu lo ha traído varias veces a colación, y pensando justamente un poco en lo que son los feminismos de las comunidades originarias y cuáles son los feminismos a nivel comunitario, unos feminismos sumamente situados. Una de las cosas en las cuales también me gustaría posicionarme tiene que ver un poco con una palabrita hermosa que es interseccionalidad, y que tiene que ver con el hecho de poder pensar, vamos a decir, como en páginas de un libro, digamos, teniendo en cuenta que el feminismo es el lomo de ese libro, digamos, y se desprenden muchas páginas que tienen que ver con diferentes formas, no solamente de leer, sino también que se corresponden a diferentes formas de opresión en este caso, en las cuales justamente se empiezan a concatenar o se empiezan justamente a, vamos a decir, ver desde otra perspectiva, en el sentido también de comenzar a pensar, conversaciones que tenía esta semana, con esta cuestión de pensar en la ola feminista y cuál es, vamos a decir, como el bulto mayor de la plana de los feminismos, por ejemplo, acá en Argentina. Y pensar en un feminismo blanco, universitario, esta cuestión que lleva, por ejemplo, la Luciana Pecker siempre, que dice esta es la revolución de las hijas, y que habla justamente de que son nuevas mujeres que se están formando y que llevan adelante un montón de luchas y reivindicaciones por las cuales mujeres, abuelas, tías pudieron pasar o lo tuvieron que sufrir. Todo bien, pero esto justamente termina correspondiéndose a ciertos arquetipos de estas hijas, vamos a decir. Son hijas blancas, son hijas de clase media, son hijas alfabetizadas, son hijas trabajadoras capaz, pero justamente se corresponden, vamos a decir, a la joven universitaria, por decirlo de alguna manera. Y por eso, como creo que está bueno hacer un contraste y poder traer diferentes variedades, es que vamos a escuchar a Adriana Guzmán en este momento, que nos va a estar contando un poquito sobre esto que significa feminismo comunitario. Entendimos que había algo más que solo el capitalismo, solo el neoliberalismo, solo el colonialismo, que tenía que ver con nuestros cuerpos, con cómo se decide sobre nuestros cuerpos, con cómo estábamos sometidas y subordinadas, ¿no? Y ahí la palabra que encontramos era feminismo y empezamos a llamarnos feministas, igual con mucho cuestionamiento de las organizaciones sociales, ¿no? De que el feminismo es blanco, colonial, académico. Entonces hicimos lo que nosotros llamamos un proceso de descolonización del feminismo. Planteamos un feminismo comunitario, es decir, que plantea la comunidad, ¿no? No apostamos por los estados ni siquiera plurinacionales, como es el caso de Bolivia, sino por la comunidad como forma de organización, de autoorganización, por la comunidad de comunidades, y después feminismo comunitario antipatriarcal, por si acaso se nos olvide, porque a veces una está en la lucha y se le olvida que es contra el patriarcado, y entonces somos feminismo comunitario antipatriarcal. Escuchábamos ahí a Adriana Guzmán justamente que nos contaba un poquito sobre esto de salir de un feminismo blanco, académico, colonial, que es una palabra que generalmente no se trae tampoco y que está bueno traerla porque, como hablábamos el año pasado en alguno de los programas, es una
matriz de forma de ser, de pensar, de entendernos también, que conlleva unas cuantas opresiones más, digamos, que sistemáticamente nos continúan acomodando dentro de una palmera que ya tiene 500 años, que vino con los españoles. Pensando un poco también en que hay puntos de correspondencia con las comunas anarquistas, esto que habla justamente Adriana, de pensar no en un Estado plurinacional, de pensar en comunidades, de pensar en organizaciones mucho más de vuelta situadas, una cuestión específica donde nos podemos conocer, entender y organizar con los vecinos, con la persona que tengo cerca, con la gente a la cual me correspondo en esta comunidad. Hablando un poquito justamente de lo que es habitar este espacio, vamos a escuchar un poquito más en las palabras de ella misma cuáles son justamente los líderes por los que se mueve. Imaynalla kasankichis ñoqa Adriana Sutika, warmi Aymara, mana Aymara parlawaychu. Buenas tardes hermano, buenas tardes hermanas, mi nombre es Adriana Guzmán, yo soy una mujer aymara, la lengua que hablo es el quechua. Naya Julieta Paredes Suti, Aymar Marca Jutasto, La Paz Jutastua, y yo soy Julieta Paredes y soy aymara y vengo desde la ciudad de La Paz. Bueno, vamos a hablarles sobre el feminismo comunitario. Y es bueno partir diciendo de dónde venimos, algo que hemos aprendido, que hemos aprendido de nuestros pueblos es empezar siempre desde la memoria, que lo único que podemos ver para caminar en este mundo es la memoria, las luchas de nuestros pueblos, partir del pasado, es una forma de mirar al pasado, lo único que tenemos delante es el pasado. El feminismo comunitario, ¿de dónde viene? ¿Cuál es su memoria? Viene de la lucha de nuestros pueblos, de los más de 500 años de resistencia de los pueblos originarios en Abya Yala, y específicamente de la lucha del pueblo boliviano por acabar con el neoliberalismo, con el capitalismo, a partir del 2003. Entonces, ahí era necesario que las mujeres también vayamos construyendo nuestras herramientas para luchar. Muchas compañeras siempre han tenido susceptibilidad de llamarse feministas o de hablar del feminismo, pero también es porque los compañeros siempre han dicho que el feminismo era odiar a los hombres, que el feminismo era de mujeres amargadas, ¿no? Entonces hay responsabilidad tanto en los hombres como en las mujeres sobre los estigmas, sobre los prejuicios que se ha construido sobre el feminismo, pero también hay un feminismo que ha venido como una idea occidental, desde afuera, que nos ha querido decir, bueno, esto es ser feminista, esto tienen que hacer para ser feminista, ¿no? Entonces nosotras queremos fundamentalmente romper con esos ejercicios de poder, y eso para nosotras ha sido un proceso de descolonización, de a las palabras ponerle nosotras el contenido, de hablar desde lo que nosotras estamos viviendo y lo que nosotras estamos sintiendo. Que nadie nos diga que feminismo es esto y no hay otra forma, es una palabra que no se puede volver a pensar, porque ese es el problema fundamental en las universidades, en los colegios, que nos hacen creer que nosotros no podemos pensar, que nosotros no podemos hablar por nuestra boca, que solo podemos aprender todo y repetir lo que nos han dicho. Muy interesante lo que nos está contando ahí Adriana, porque una de las cosas que nos dice también es esta cuestión que para mí es fundamental, que es ocupar un concepto, en el sentido como si el concepto fuese una casa, ¿no? No es el feminismo lo que me están diciendo que es, sino que yo elijo denominarme y pensarme desde otro lugar. Y una cosa fundamental que para mí no es menor es esta cuestión de que se reconocen, saben, son hablantes originarias. Si yo hablo en quechua, se empieza enunciando. Y trabajo justamente en comunidades de maras también. En ese sentido, pensarnos desde un lugar de construcción colaborativa, creo que es una cuestión fundamental. Antes de que continuemos, ¿algún comentario que quieran agregar, compañeros? Porque ahí los veo como moviéndose sigilosamente. Bueno, justamente esto que mencionabas recién, el hecho de repensarnos en los lugares en los que estamos y el cómo nos imponen que tenemos que ser o que tenemos que movernos por estar en determinada corriente. Era un poco también lo que vos traías a colación en el bloque pasado, que por ser anarquista tenés que hacer tal o cual cosa y que si lo haces sos más anarquista y que si no lo haces sos menos y así.
pasa exactamente lo mismo con el feminismo en este caso, por lo que ella misma está diciendo. Y también cuántas veces ha pasado en un montón de ámbitos en los cuales nos movemos, y el hecho de vernos a nosotros mismos y ver cómo nos vamos moviendo por esos mismos lugares y replantearnos, y es un poco lo que venimos hablando desde el primer programa de Vencedores desde el año pasado, el hecho de derribar todos los absolutismos y replantearnos el lugar a donde estamos y esa comodidad que tenemos. Sí, creo que hay, ¿no?, en la sociedad una compleja trama de privilegios, y que atraviesa diferentes, ¿no? Como decíamos al principio del programa, que todo es transversal, sí, ¿no? Y que atraviesa diferentes cuestiones, y así como obviamente nosotros como varones cis tenemos ciertos privilegios, varios, muchos, demasiados, también creo que sobre todo desde el punto de vista de aquí en Sudamérica, o acá en Sudamérica, las personas, caucásicas, podríamos decir, de etnia europeizante o europeizada, también poseen privilegios por sobre las personas, por decirlo de alguna forma, que tienen una carga de ascendencia de pueblos originarios. Y obviamente esos privilegios hacen que la vida sea vista desde otra manera. Entonces, así como nosotros como varones cis decíamos al principio del programa, tenemos que reconocer esos privilegios, y si queremos accionar en pos de una sociedad más justa, reconocerlos y tratar de desconstruirlos. También creo que lo que se nos propone, a partir de lo que nos estás contando, Negro, y a partir de estos audios, y a partir de todo el laburo que hacen las compañeras desde estos feminismos, también, ¿no?, es un poco de construir, ya dentro de los mismos feminismos, de construir esta mirada que, como bien vos decías, muchas veces suele ser de una postura académica, y que algunas veces, no quiero pecar de soberbia o no hablar desde un lugar que no me corresponde, pero algunas veces me parece le falta un poco de contacto con la realidad de otras personas. Bien, buenísimo. Gracias por la colaboración de ambos dos. Como para ya encarar el segundo segmento de esta columna y poder ir a toda velocidad, a todo gas, como dicen nuestros compañeros españoles, a tope. Vamos a estar escuchando ahora a la querida Silvia Rivera Cusicanqui, una socióloga de la cual recomiendo muchísimo que busquen material y lean y la escuchen y la vean. Y justamente una de las cosas que traía ella a colación tiene que ver de vuelta apoyándose en este sentido de comunidad y en este sentido de los saberes compartidos. Hay una pluralidad de situaciones. Hay movimientos de mujeres, por ejemplo, contra el endeudamiento, o mujeres que están fomentando formas culturales libertarias, por ejemplo, mujeres creando, o colectivos como el mío, donde admitimos la posibilidad de trabajar mujeres y varones dentro de un equilibrio, ¿no? Porque no queremos ser, pues, socios honorarios del club masculino, ¿no? Que una mujer se destaque, entonces ya es como que fuera hombre, ¿no? Pero tampoco queremos hacer a la inversa, es decir, unas sociedades femeninas donde habrá algún socio honorario que tenga una capacidad de amar y de llorar y de cuidar niños. Eso sería pues también como muy limitado, ¿no? Entonces más bien planteamos un equilibrio cheje, o sea, un equilibrio contencioso entre varones y mujeres, con esferas que pueden separarse, pero también pueden unirse. Y eso nos ha enseñado mucho el ritual. O sea, en el ritual hay una conjunción de diferentes y hay espacios de mediación que nos permiten justamente ese intercambio de cosas, ¿no? Acá una de las cosas que quiero relacionar tiene que ver con lo que venía hablando también Adriana Guzmán en los audios anteriores que escuchábamos. Cuando Silvia habla del ritual como una herramienta de comprensión y como ayuda justamente a
de alguna forma desarticular la polaridad, entender justamente las dimensiones o las esferas, como les dice ella, no como algo que sí o sí se necesite uno o lo otro, o que necesite una primación, una jerarquía. Creo que una de las cosas muy buenas que decía Adriana tenía que ver con el hecho de construir herramientas propias. Y acá también una de las cosas que me parece fundamental y que se relaciona con lo que venimos hablando de los anarquistas según las normas, vamos a decir, anarquistas según la radiografía anarquista, tiene que ver con que también la norma, vamos a decirle, el patriarcado en este caso, nos ha tomado por asalto la imaginación. En el sentido de que las formas de imaginar inclusive que nosotros tenemos, las herramientas con las cuales contamos, son herramientas que nos han dado, digamos. Y si pensamos en este hermoso precepto que es que hay que quemar todo lo que nos enseñaron, eso significa también deshacer y rehacer las herramientas. Este último audio que vamos a escuchar ahora, que vamos a escuchar de vuelta a la Silvia, tiene que ver de vuelta con una cosa que venimos comentando, que venimos hablando, y que tiene que ver con cuáles son las formas de construcción y cuáles son las formas de cohabitar un mismo espacio de lucha. O sea, los grupos de afinidad tienen una larga trayectoria dentro de las prácticas anarquistas clásicas, pero nosotros hablamos de comunidades autopoéticas, o sea, que se autocrean, que se crean a sí mismas a partir de afinidades. Y afinidades que no son ideológicas, porque es, digamos, la afinidad puramente doctrinaria es absolutamente limitada, sino afinidades en cuanto a práctica de vida, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el acercamiento al tema de la tierra, o el acercamiento al tema de la comida, ¿no? O acercamientos en términos de música o de prácticas de baile o de prácticas corporales, son bases mucho más sólidas de afinidad. Y la práctica, en nuestro caso, de la sociología de la imagen como una metodología que pretendemos usarla como una especie de herramienta de descolonización. Un espacio muy chiquito que, gracias a una serie de casualidades, nos ha sido dado que nos presten un terreno en La Paz, donde hemos limpiado un basurero, prácticamente era un basural, y unas ruinas. Y eso lo hemos rehabilitado y hoy día tenemos huertos urbanos, aulas de cursos, todo con nuestro pulso, con bastante, digamos, insumo personal. Y ese trabajo nos une y nos crea cada vez más condiciones de afinidad. Por ejemplo, ahora ya vamos a comunidades fuera de la ciudad, ya como grupo, como colectivo, y nos interactuamos como colectivo, como comunidad, ¿no? Y claro, ahorita hay la amenaza muy grave de homogeneizar la identidad indígena. O sea, ser indio es vestir de una manera, tener tales y tales prácticas solamente reglamentadas, incluso están tratando de certificar, que el Estado certifique quién puede o no hacer rituales. Cuando el ritual es parte de la práctica cotidiana de las mujeres, desde que un niño nace, desde la partera, desde lo que uno hace al salir de la casa, o lo que uno prende una vela porque es tal día, o tiene relación con los ancestros. Por ejemplo, el cementerio en La Paz quizás es uno de los sitios más visitados. La gente va y come en el cementerio, dialoga con los muertos. Estoy hablando de gente de todo tipo. Eso se va a volver, o sea, o eres indio o no lo eres, blanco o negro, eso es muy peligroso. Y por eso estamos en el tema de lo que Raquel Gutiérrez llama los entramados comunitarios, o sea, hacer colectivos de colectivos, o sea, redes de colectivos que permitan trabajar la afinidad desde prácticas. Es más o menos bien sencillito. Bueno, son muchas cosas las que estaba ahí diciendo la Silvia, pero hacer foco para mí en la construcción colectiva comunitaria desde la afinidad de la práctica, desde las afinidades, le dice ella. Y que tiene que ver con el hecho de pensarse o dejar de pensarse en categorías ideológicas, que de vuelta también son categorías occidentales, porque son categorías que vienen del estudio de la academia, de la forma en la cual se lee a través de los ojos blancos, vamos a decir. Y ella lo que dice es directamente, bueno, en la comunidad tenemos toda la misma necesidad, o en la comunidad tenemos todos los mismos códigos, hablamos con los mismos rituales, tenemos las mismas formas de manifestar felicidad y tenemos la misma forma de, de alguna forma, construir necesidades y resolverlas. Ese entramado de colectivos, ese entramado en base a las afinidades, creo que es una cosa
fundamental, y por lo menos con lo que quiero también cerrar la columna que me compete, y que tiene que ver un poco con poder entendernos más allá de los feminismos. Nosotros también, vamos a decir, varones cis, desde nuestro lugar de problematizar y sabotear la matriz patriarcal, entendernos desde las afinidades, entendiendo de que nuestras afinidades desde el vamos nos han sido instaladas, y así como nos fueron instaladas, las podemos desinstalar, reformularlas y rehacerlas. No es fácil, no es moco de pavo, pero hay que hacerlo, para mí. Compañeros, compañero, compañerito, ¿qué hacemos? Si yo soy compañerito, que lo dudo. No, el público no lo sabía porque no nos está viendo. Yo no tengo mucho más que agregar, ha sido todo muy, muy claro, muy edificante. Y esto, ¿no? Muchas veces como que pasamos por alto el hecho de que las idiosincrasias de estos lugares del mundo muchas veces también no congenian con las ideologías que pueden estar muy bien para otro lugar del mundo, pero que acá necesitan de alguna forma ser adaptadas, transformadas, repensadas para adaptarse a lo que acá sucede. Bien, perfecto. Bueno, vamos a irnos entonces al corte, pausa, segmento de relativo descanso hasta que volvemos enseguida, porque ya son las 21:20. Vamos a ir escuchando una banda cordobesa que la verdad que descubrí hace relativamente poco, hace un año creo, como mucho, y que, no, un poco más, pero disfruto mucho. Se llama Ninfas y el tema se llama Cobarde. Historia de tres amigos de la dulce libertad. Si se hicieron anarquistas, no fue por casualidad. Vencedores Vencides, temporada 2021 en Radio Comunitaria La Quinta Pata. Segundo año del programa radial que propone al arte del anarquismo como herramienta de desguace de la realidad. No tenemos la verdad, sino que junto a ustedes intentamos construir una forma de ver la vida. Escuchanos todos los lunes de 20 a 22 horas en el 93.9 del dial y en todo el mundo a través de radiolaquintapata.com.ar. Vencedores Vencides, la verdad de la milanesa. Por el campo, la ciudad, ya acabaron en la cárcel.